Ok, estamos en comunicación. Una última confirmación, por favor, Amelia, si fueras tan amable, o cualquiera de ustedes, chicos. He puesto la presentación en modo, el PPT en modo presentación. Se está viendo, ¿no? Buenos ¿Están días, viendo todo? Listo, muy amable, señorita, gracias. Como ven, hoy día vamos a hablar de los animales, sus características, la taxonomía y el impacto, la relación que tienen estos organismos con nosotros, con los seres humanos. Bueno, comenzaremos diciendo que los animales han sido, son y serán desde siempre importantes, absolutamente necesarios para los seres humanos. Desde que ellos nos antecedieron, por supuesto, los animales aparecieron mucho antes que nosotros sobre la faz de la Tierra. Y desde que nosotros, los seres humanos, el Homo sapiens apareció, hemos necesitado de ellos. Nuestra dieta es omnívora, a diferencia del resto de primates, porque nosotros somos primates, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia del resto de primates que son vegetarianos, todos los primates son vegetarianos, no se alimentan de animales, ¿no? Productos animales. Nosotros somos omnívoros, nos alimentamos de plantas y de animales. Así que desde el principio nosotros hemos empleado a los animales para nuestra alimentación, como también a las plantas, por supuesto. No éramos cazadores al principio, luego logramos domesticarlos y aprendimos durante nuestra vida que los animales no solamente nos proporcionaban alimentos, sino muchos otros productos, ¿no? Su piel, su lana, sus huesos, algunos órganos de los animales que tienen sustancias que son principios activos que desde muy temprano aprendimos para los usos medicinales, ¿no? Hasta ahora seguimos utilizando algunos animales con fines medicinales. Ahora hay toda una línea de investigación al respecto, sobre todo con animales marinos, ¿no? Invertebrados marinos. Se están encontrando muchos principios activos que se están probando para el tratamiento de enfermedades hasta ahora incurables, como el cáncer u otras enfermedades. Y además, usamos a los animales para el trabajo, para el transporte y hasta para la compañía, ¿no? Para la convivencia. Muchos de estos animales, no muchos, algunos, fueron domesticados al punto que decidimos que estos animales que domesticamos no solamente nos iban a servir para aprovechar su carne, su leche, sus huevos, ¿no? Sino su compañía, las famosas mascotas, que son tan importantes para la vida de las personas. Los perros, los gatos. Hay varias películas que son bastante ilustrativas respecto a la relación que tenemos nosotros con los perros, ¿no? Yo acabo de ver hace algunas semanas una película que se llama La razón de estar contigo, que habla sobre la vida de un perrito que se reencarnaba, ¿no? Y había recibido de su primer amo la tarea de proteger a su hijita. Bueno, en fin, han sido, son y serán siempre importantes. Ahora, para el ambiente, para el ecosistema, para el planeta, para la ecosfera, son tan importantes como el resto de seres vivos. Si los animales desaparecieran, en un supuesto negado, la vida no sería posible en la Tierra. Así de simple, no sería posible. Son un eslabón indispensable para el ciclo de materia y energía del planeta. Bueno, yo creo que esto que les acabo de decir es una forma de introducirlos a este grupo de seres vivos llamados animales, ¿no? Es por eso, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta es por eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dime. Animales no existieran, obviamente existiría el ser humano, pero la vida sí seguiría existiendo porque las plantas no dependen de los animales. Muy bien, sí. Pero
Directamente no, pero de alguna manera sí, porque las plantas dependen de algunos animales para su reproducción, para su diversificación, para su distribución geográfica. No muy directamente, pero indirectamente sí. Pero ¿sabes qué? En el uso de la materia y de la energía, sí. Hay un eslabón ahí que ocupan los animales, consumidores, secundarios, terciarios, cuaternarios, que si no estuvieran esa cadena alimenticia, esa red trófica, se rompería. A eso me refiero. ¿Ya? Okay, ¿estamos? Sí, pero... En última instancia, claro, habría una situación catastrófica, pero se acomodaría, ¿no? Todos se cortarían eslabones y la vida de repente se acomoda para prescindir de ellos, ¿no? Total, hemos visto que existe un fenómeno que se llama evolución y adaptación, ¿no? Entonces está muy bien tu intervención porque me callas un poco la boca, me dice, profe, las cosas no son absolutas, ¿no? Y tienes razón, tienes razón. Yo creo que si los animales desaparecerían, incluyéndonos a nosotros, porque pertenecemos a ese grupo, la vida se trastocaría de una manera dramática, poniendo en riesgo la extinción de la vida. Pero creo que como los seres vivos tienen cualidades de adaptación, verían la manera de prescindir de esos eslabones, ¿no?, tan importantes. Muchas gracias por tu participación. Entonces, por todo lo que les estoy comentando, es que un capítulo, una clase de este curso general, habla sobre ellos. Como también la semana que viene hablaremos sobre las plantas, ¿no?, que también tienen su importancia, tienen su lugar de cara a la perspectiva humana, ¿no? Muy bien, entonces entremos al tema, ¿ya? Entremos al tema ya, propiamente. Los animales pertenecen a uno de los 5 reinos que propuso este célebre taxónomo sistemático, evolucionista. Miren, todos esos títulos le podemos dar a este señor notable. Escribió varios libros en el siglo pasado, Whitaker, ¿no? Whitaker cambió la propuesta de Linneo. Linneo, respetando la propuesta de Aristóteles, clasificó a todos los seres vivos en 2 reinos, reino animal y reino vegetal. En el reino animal colocó a los animales y a los protistas, a los protozoarios, perdón, y en el reino vegetal colocó a todo el resto de seres vivos, plantas, hongos, bacterias, ¿no? Todo lo que quedaba en ese saco, el reino vegetal. Y los criterios que empleaba Aristóteles, pues, no eran solamente científicos, eran criterios utilitarios, ¿no? Por ejemplo, el reino vegetal lo había dividido en plantas silvestres, plantas medicinales, plantas alimenticias, plantas de forestación, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y los animales, animales de transporte, animales de caza, animales predadores, ese tipo de conceptos. Linneo, el aporte que da, eso es lo que vimos en la clase anterior, disculpen, ya le da un carácter mucho más científico, ¿no? Estableciendo eso de los taxones, ¿no? Que ya utiliza aspectos morfológicos, fisiológicos, bioquímicos, etcétera, genéticos. Pero en realidad estaban mezclados papas con camotes, ¿no? Entonces Whitaker separa, ¿no?, mucho con más fineza. Crea 3 reinos adicionales a los 2 que existían. Crea el reino Monera, donde coloca a todos los organismos procariontes. Todo ser viviente que estuviera constituido por una célula procariótica pertenecía al reino Monera. Listo. Y las bacterias estaban dentro del reino vegetal. Luego dice, ¿y por qué los organismos unicelulares eucariontes están en el reino animal y en el reino vegetal? Si son unicelulares. Las plantas, los animales son pluricelulares. ¿Qué hacen ahí esos seres vivos? Los saca del reino animal y el reino vegetal y crea un 4º reino, el reino protistas o protoctistas también se le llama. Ahí coloca los protozoarios, ahí coloca las algas unicelulares y los 2 reinos que le quedan, el reino animalia, ahí quedan solamente los metazoarios, así le llamamos los biólogos a los animales,
el reino Plantae, y crea un quinto reino, el reino Fungi. Los hongos estaban dentro del reino vegetal y son absolutamente diferentes a las plantas. Mientras que las plantas son autotróficas, los hongos son heterotróficos, saprófagos. Saca los hongos del reino vegetal y crea el reino Fungi. Entonces, es a este científico, a este autor de apellido Whitaker, que de 2 reinos pasamos a 5 reinos. Y los animales están dentro del reino Animalia, o reino animal en castellano. Entonces, ¿qué características tienen los organismos que han sido colocados en este reino? Son organismos eucariontes, ahí está, ¿no? Las células que constituyen a los animales son células eucarióticas, pluricelulares. Los animales somos organismos multicelulares o pluricelulares. Nutrición heterótrofa holozoica. ¿Recuerdan ustedes las clases anteriores? Los animales somos holozoicos. Nos alimentamos de materia orgánica compleja. Entonces poseemos un conjunto de órganos que forman un sistema que se llama sistema digestivo. Nosotros los animales ingerimos los alimentos orgánicos complejos para digerirlos. Y de esta manera, como producto de la digestión, aprovechamos los nutrientes que produce el proceso de la digestión. Eso es característico en todos los animales. Somos holozoicos, heterótrofos holozoicos, ¿ya? Crecemos no durante todo nuestro ciclo vital, sino durante un periodo. Y eso se da en todos los animales. Y tenemos como ejemplo la experiencia humana, ¿no? Como ejemplo. Los seres humanos crecemos mientras somos niños, mientras somos jóvenes. Pero llegado a la adultez, que en biología le llamamos madurez sexual, cuando llegamos a la madurez sexual, el crecimiento se ralentiza y finalmente se para. Ya no crecemos más. A diferencia de las plantas, como vamos a ver la semana que viene, y los hongos, que tienen crecimiento constante. Las plantas crecen durante todo su ciclo vital. Los animales no. Tenemos crecimiento definido. Forma constante del cuerpo en cada especie, ¿no? Bueno, esto no es tan propio de los animales porque las plantas también. Una planta de lirio, una planta de papa, una planta tiene una forma que coincide con otra planta de papa, ¿no? Otra planta de lirio. Esto no es tan exclusivo de los animales. Una Escherichia coli, una bacteria que yo estudio, junto con otras, es igual que otras células de Escherichia coli. Tiene forma constante, gram positiva siempre. Tiene flagelos peritricos. Bueno, una cosa sí importantísima es que las células eucariontes que constituyen a los animales no tienen pared celular. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos una vez, ¿no? En el curso. La célula de los animales no tiene pared celular. Si comparamos una célula de un animal con una célula de una planta o de un hongo, las células de las plantas y las células de los hongos sí tienen pared celular. Esa es otra diferencia muy importante que no ha sido considerada en esta tabla, ¿no? En este cuadro. Esto sí es muy característico de los animales. Los animales presentamos motilidad, así le llamamos los biólogos a esto. Motilidad, movimiento, desplazamiento. Los animales, dentro de los tejidos que hemos desarrollado por evolución, hemos desarrollado un tejido que se llama tejido muscular. Ese tejido muscular, gracias a que sus células se contraen, produce un efecto que nos otorga a los animales motilidad. Los animales nos movemos, nos desplazamos, cosa que no hacen las plantas, porque carecen de ese tejido. Cosa que no hacen los hongos, porque carecen de tejido muscular. Entonces, una característica de los animales es el desplazamiento, la motilidad. Y esto determina que los animales hayamos desarrollado una relación... Ah, no, todavía no. Me falta la otra parte para poder concluir en esto, ¿no? Discúlpenme.
La otra característica es que solo los animales presentamos neuronas. Las plantas no conocen, no tienen ni idea de lo que es una neurona. Los hongos tampoco. Y ustedes saben muy bien que la neurona es la célula más importante del tejido nervioso. Y que el tejido nervioso constituye los órganos del sistema nervioso. En conclusión, solamente los animales tenemos este mecanismo de coordinación llamado coordinación nerviosa, gracias a que tenemos este conjunto de órganos llamados sistema nervioso. Entonces, aquí viene el asunto, ¿no? Estas dos cualidades últimas que les he señalado, la motilidad o desplazamiento y la presencia del sistema nervioso, nos ha permitido a los animales desarrollar una relación con el entorno muy diferente a la que han desarrollado las plantas, los hongos y otros organismos. Por ejemplo, los animales tenemos una relación con el ambiente que puede ser de orientación positiva o negativa. ¿Por qué? Porque esto también lo conocen ustedes. Si el entorno, si el ambiente donde nos ha tocado nacer es favorable en el sentido de que nos provee alimento, nos provee espacio seguro para la reproducción, nos provee espacio seguro para que nuestras crías crezcan sin peligro de ser devoradas, de ser depredadas, nos quedamos, nos establecemos ahí. Esto es típico de los animales. Esa sería una relación de orientación positiva, ¿no es cierto? En cambio, caso contrario, si el ambiente se pone agresivo, nos niega alimento, nos la pone muy difícil, nos pone depredadores terribles que no nos permiten reproducirnos y cuando logramos hacerlo, nuestras crías son devoradas, nos largamos, emigramos, porque tenemos la posibilidad de desplazamiento. Esa sería una relación de orientación negativa. Esto no se da en las plantas, ¿no es cierto? Ni en los hongos. Las plantas y los hongos son organismos sedentarios, sésiles. Un bebé de una planta, una semilla, cae en un suelo fértil, hay condiciones de temperatura, de humedad, todo favorable, germina, nace una nueva plantita. Si de pronto el ambiente se torna agresivo, hay un incendio forestal, la planta no puede huir, muere. Ahí termina sus días. Esa es también una relación, una característica muy importante, ¿ya? Que poseemos los animales, como consecuencia de poseer desplazamiento y coordinación nerviosa. Muy bien. ¿Qué más puedo decirles como características de estos organismos que pertenecen al reino Animalia? Creo que hemos cubierto las características más importantes. Y bueno, vamos entonces ahora a tocar otro aspecto. ¿Cuál es el otro aspecto? Los criterios que utilizamos los biólogos taxónomos o sistemáticos o evolucionistas para organizar a estos organismos que pertenecen al reino animal. Clasificarlos en estas categorías que estableció Linneo. Ya sabemos que todos pertenecen al reino animal, pero el reino animal comprende varios fila. Fila es una palabra latina. Es el plural de filum. En latín, la lengua que usaban los romanos, filum es singular, es una categoría taxonómica, el filum. Y el plural de filum es fila. El reino animal comprende varias filas. Cada filum comprende varias clases. Cada clase comprende varios órdenes. Cada orden comprende varias familias. Cada familia comprende varios géneros. Y cada género finalmente comprende varias especies de animales. Entonces,
¿Cuáles son los criterios esenciales, fundamentales, que utilizan los taxónomos de animales, esa gente científica, esos biólogos que se dedican a clasificar a los animales en estas categorías taxonómicas? Bueno, son todas, pero estas que voy a señalar ahora son las más importantes, son las básicas. Número 1, determinar si el animal presenta tejidos o no presenta tejidos. Es la más esencial, porque resulta que hay animales tan primitivos, tan poco evolucionados, que sus células no han llegado a formar tejidos. ¿Ya? Como el caso de estos animalitos que están acá. Bueno, voy a mover esto. Ay, Dios mío. Ya. Estos que están acá. Las esponjas. Estos son esponjitas. Los poríferos. Estos animales son tan primitivos que sus células no se han diferenciado. O sea, se han diferenciado, pero no tanto. No han llegado a constituir tejidos. Las esponjas que pertenecen al filum Porífera son animales sin tejidos. Inclusive hay una teoría que sostiene que las esponjas son la evidencia del origen de los animales. Para esto debo contarles que antiguamente, por ejemplo, cuando yo ingresé a la Universidad de San Marcos, ¿no? En los libros de zoología, y esto a mí me pasó, yo cogí un libro de zoología, y el libro de zoología se dividía en 2 capítulos. El primer capítulo se llamaba protozoología, y el segundo capítulo se llamaba zoología de los metazoarios. ¿Qué pasaba? Que se consideraban animales en aquella época los protozoarios y los metazoarios, o sea, los animales pluricelulares. Resulta que los protozoarios son organismos unicelulares con todas las características de los animales, ¿eh? Son holozoicos, tienen motilidad, todo lo que hemos señalado anteriormente lo tienen los protozoarios. ¿Cuál es la única diferencia? Son unicelulares. Los animales somos pluricelulares. Hasta que Whittaker dijo, pues no, ¿por qué los protozoarios están junto con los animales si son unicelulares? Los sacó y los colocó en el reino protistas. Entonces, algunos investigadores sostienen, bueno, y los protozoarios no viven aislados. Una ameba no vive sola, vive en unión a otras amebas. Un flagelado, como tricomonas, como trypanosoma, ¿no? No vive solo, vive unido a otros flagelados, un ciliado a otros, formando colonias. Los protozoarios viven formando colonias de protozoarios. Entonces, un investigador sostiene que una colonia de protozoarios, probablemente flagelados, ¿no? Organismos unicelulares que se unían para convivir y vivir más protegidos, la unión hace la fuerza, ¿no? Un individuo es muy débil, está muy expuesto a ser dañado, pero si se une a otros, es mucho más fuerte. Una colonia de protozoarios flagelados, un buen día, tiempos evolutivos, no estamos hablando de años, estamos hablando de probablemente siglos, una colonia de protozoarios flagelados decidió no separarse más. Esas células dijeron, ¿saben qué? Mejor nos quedamos a vivir juntas. Nos distribuyen las funciones. Un grupo de nosotros se encargará de hacer tal función, protección, otro grupo se encargará de hacer digestión, y en fin. Y esa colonia de protozoarios, al quedarse y distribuirse las tareas, se convirtieron en una unidad. Ya no eran una colonia, eran un organismo pluricelular. Eso dio origen a los poríferos,
a las esponjas. Las esponjas son animalitos, porque son pluricelulares, cuya evolución se quedó, se estacionó ahí, no avanzó más. Y esa es la evidencia que tenemos. Existen poríferos. Animales sin tejidos. Probablemente otro grupo de poríferos tuvieron más oportunidades, probablemente el ambiente fue más favorable, eso les dio la oportunidad de esas células que se distribuyeron tareas comenzar a diferenciarse. Y esta diferenciación de esas células comenzó a constituir esta estructura. Esta estructura se llama blástula. Todas estas células se comenzaron a desplazar hacia la periferia, formaron una pelota hueca al centro, ¿no? El espacio llena de líquido acá al centro se llama blastocele. Esta capa de acá se llama capa animal. Y toda la estructura se llama blástula. Luego, una parte de esta célula, que acá por cuestiones didácticas las han pintado de color celeste, ¿no es cierto? Está de acá abajo, se empiezan a mover hacia adentro, miren, ¿no? Se mueven, se invaginan, se meten hacia el blastocele y forman una segunda capa paralela a la marroncita que está hacia afuera. Entonces, esta estructura ya tiene dos capas. Una capa marrón afuera y una capa celeste adentro. Una cavidad que ya no se llama blastocele, se llama arquenterón, y una abertura que se llama blastoporo. Esta estructura que se llama blástula, ¿no? Gastrulada, ya no es una blástula neta como esta, sino es una blástula que está tendiendo a formar esto de acá abajo que se llama gástrula, dio origen a otro grupo de animales, más evolucionado que las esponjas, los animales llamados diploblásticos o simplemente diblásticos. Animales que están constituidos por dos capas celulares perfectamente diferenciadas. Esta capa de células nosotros le llamamos ectodermo, la marrón, y esta de adentro le llamamos endodermo, o en algunos animales se llama gastrodermo. Ejemplo de animales diblásticos o diploblásticos, los celenterados, los nidarios, los tenóforos. Son animales que avanzaron hasta constituir un grupo de animalitos llamados diploblásticos. A partir de estos, algunos tuvieron mejores oportunidades en el ambiente, etcétera, disculpen, y tuvieron la oportunidad de seguir modificándose. A partir de esta estructura, ¿no? Entre el gastrodermo y el ectodermo se fue formando una tercera capa intermedia, ¿no? Ya cuando comienza ese fenómeno de formar una tercera capa intermedia, ese fenómeno se llama gastrulación. Esta estructura se llama gástrula. Pasa de blástula a gástrula. Y estos animales que en su desarrollo embriológico presentan ectodermo, mesodermo y endodermo son los famosos animales tripoblásticos. Todos nosotros somos tripoblásticos. Hemos llegado a esta situación durante nuestro desarrollo embriológico. Entonces, a partir del ectodermo se va a formar el sistema nervioso, los órganos que nos cubren, la piel, los anexos de la piel, ¿no? Del mesodermo se van a formar el sistema muscular, el sistema óseo, ¿no? Varios sistemas, y del endodermo se va a formar el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Esta cavidad, llamado arquenterón, va a constituir la luz del sistema digestivo, el lumen. Y esta abertura llamada blastoporo, en algunos animales va a constituir la boca del sistema digestivo, ¿no? Esos animales les llamamos protostomados. Y otros más evolucionados que los protostomados, formamos la boca a partir de otra parte del endodermo, no del blastoporo. El blastoporo
probablemente va a ser el ano, y la boca se forma de otra parte del endodermo. Somos los deuterostomados. Entonces, cuando los animales llegamos a formar esta estructura que se llama gástrula, ya hemos dado un paso muy adelante en la evolución. Y a partir de esta gástrula, pues se forman todo el resto de animales que vamos a revisar en esta clase. ¿Correcto? Este es entonces el punto inicial de los criterios que han usado los zoólogos dedicados a la taxonomía para elaborar lo que vamos a revisar a continuación. La taxonomía de los animales. Debo decirles que el otro criterio que no está mencionado acá en esta gráfica es la simetría. La simetría. ¿Qué cosa es la simetría? Es el resultado de un hecho hipotético, virtual, o podemos hacerlo en forma práctica si trabajamos con animales. Cuando nosotros cortamos un animal, por ejemplo, a una esponja, o a una medusa, o a un coral, si lo cortamos con una hoja de bisturí, ¿no? Muy fina, lo cortamos por la mitad en un plano, y las dos partes resultantes son simétricas. ¿Qué cosa significa simétrica? Imágenes especulares, ¿no es cierto? Como mis manos. Mi mano derecha es simétrica a mi mano izquierda. Si yo coloco mi mano derecha frente al lado de mi mano izquierda, son simétricas. Eso significa simetría. ¿Ya? Ahora, si yo este animal lo corto por otro plano y las partes siguen siendo simétricas, lo corto por otro plano y las partes resultantes siguen siendo simétricas, concluyo que la simetría de este animalito es radial. Radial. Por cualquier plano que lo corte, las partes resultantes van a ser simétricas. Eso le pasa a los poríferos, eso le pasa a los nidarios, a los elenterados, ¿no? A los diploblásticos, y eso le pasa a algunos tripoblásticos. La mayoría de animales tripoblásticos ya no tienen simetría radial, simetría bilateral. Y esto comienza desde los platelmintos. Desde los platelmintos. Los platelmintos son un grupo de animales tripoblásticos, o sea, que han llegado a formar gástrula, que son aplanados, parecen unas lenguas, una suela de zapato. De ahí el nombre de plati de aplanados. El minto significa gusano, gusano aplanado, como la planaria. Una planaria tiene simetría bilateral, ya no tiene simetría radial. Si ustedes a una planaria la cortan con un bisturí imaginario, así como estoy mencionando con el puntero, el lado derecho es simétrico al lado izquierdo. Un ojito queda para un lado y el otro ojito queda para el otro lado. Pero si ustedes lo cortan en el plano perpendicular, o sea, en este sentido, el lado superior es diferente al lado inferior. El lado dorsal es diferente al lado ventral. Entonces ya no es simétrico ahí. Eso significa que este gusano ya no tiene simetría radial, sino simetría bilateral. Nosotros, por ejemplo, los seres humanos, también tenemos simetría bilateral. Si a nosotros nos cortan con un plano por el medio de la cara, ¿no? Por la nariz, vamos a quedar divididos en dos partes, lado derecho y lado izquierdo. Somos simétricos. El lado derecho es simétrico al lado izquierdo. Pero si nos cortan en un plano que divide la cara y atrás la nuca, el lado anterior no es simétrico al lado posterior, ¿no es cierto? Entonces, nuestra simetría no es radial, es bilateral. Entonces, la conclusión de este análisis que les estoy haciendo es que para los taxónomos de animales, la simetría radial es una característica que nos indica animales de poca evolución. En cambio, la simetría bilateral nos indica animales
de mayor nivel evolutivo. ¿Ya? Una planaria es un animal que ha alcanzado mayor nivel de evolución que una medusa, que una hidra, que un coral, que un peine de mar, que una esponja. Y finalmente, el otro criterio fundamental que usan los taxónomos de animales para sobre esos criterios que les estoy señalando, usar todo el resto de características morfológicas, fisiológicas, bioquímicas, genéticas, moleculares, biogeográficas, y clasificar a los animales taxonómicamente es la presencia o ausencia de cavidad corporal. Esa cavidad que tenemos algunos animales, nosotros los biólogos le llamamos celoma. Acá está. Celoma. ¿Ya? Esa cavidad, por ejemplo, la caja torácica es el celoma. La cavidad abdominal, donde está el estómago, los intestinos, es el celoma. Por lo tanto, nosotros los seres humanos somos animales celomados. La planaria es un animal acelomado, no tiene esa cavidad. Por eso es que es aplanado. No hay celoma acá. No hay esa cavidad. En cambio, en los nematelmintos, que son gusanitos más evolucionados que los platelmintos, aquí ya aparece la cavidad corporal, esta de acá. Ya aparece la cavidad corporal. Por eso es que los nemátodos son cilíndricos. Ya tienen volumen. Mientras que los platelmintos no tienen volumen, son aplanados. Pero en los nematodos todavía no hay verdadero celoma. Está la cavidad, pero esta cavidad no está tapizada por un epitelio. Por lo tanto, en los nematelmintos, la cavidad no es un celoma verdadero, es un pseudoceloma. Por eso es que se dice que los nematelmintos son pseudocelomados. Tienen la cavidad, pero esa cavidad no se ha completado. No tienen un epitelio que lo tapice. Son pseudocelomados. En cambio, en los anélidos, que ya son gusanos más evolucionados, han subido mucho más arriba en el árbol evolutivo, estos gusanos también son celomados. Tienen el celoma y ya está tapizado por un epitelio. O sea que los anélidos ya realmente son celomados. Entonces, ¿cuál es el indicador para los taxónomos de animales? Los animales celomados son más evolucionados que los animales acelomados. En conclusión, ¿cuáles son los criterios fundamentales que usan los taxónomos de animales para elaborar el cuadro taxonómico de este grupo de animales pertenecientes al reino animal? Presencia o ausencia de tejidos. Número de capas celulares que forman el cuerpo del animal. O sea, ¿son diploblásticos o son tripoblásticos? Simetría. Radial, poco nivel evolutivo. Bilateral, mayor nivel evolutivo. Presencia o ausencia de celoma. Acelomados, poco nivel evolutivo. Celomados, mayor nivel evolutivo. Y la última cualidad, una que les dije hace un ratito, los animales que forman la boca del sistema digestivo a partir del blastoporo, son animales protostomados. Y los que la boca del sistema digestivo no se forma a partir del blastoporo, sino de otra parte del endodermo, somos animales deuterostomados. ¿Y cuál es el criterio que usan los taxónomos? Los animales protostomados son menos evolucionados que los animales deuterostomados. Sobre la base de estos criterios que les acabo de señalar, suman todos los otros criterios que puedan tener a la mano y concluyen los taxónomos en 20 y tantos fila dentro del reino animal. Uno dice que son 24, otro dice que son 20, otros dicen que son 26 filas, otros dicen que son 24. ¿Por qué esa discrepancia? Debo confesarles que los taxónomos en general, ¿no?, son
bastante controversiales. Andan peleando, ¿no? No, este reino no debe existir porque no tiene eso, este filón está mal, ¿no? Esta división, qué sé yo, son bien controversiales. Y siempre están cambiando, ¿ya? Siempre están modificando el cuadro. Son terribles. Pero justamente la característica de su dominio, de su especialidad, de su rama, les obliga a ser así. ¿Y por qué es importante clasificar a los seres, a los animales, a los seres vivos en general? Porque de eso depende que tengamos una visión clara sobre varios aspectos de un organismo, sobre todo la evolución, las relaciones filogenéticas, las relaciones evolutivas entre ellos. Por eso es que es sumamente importante eso. Y además un aspecto pragmático para su mejor utilización, su mejor aprovechamiento. Porque resulta que los seres vivos son parte de los recursos naturales con los que contamos los seres humanos. Entonces, nosotros en un curso tan apretado como tenemos, no vamos a describir todos los filas del reino animal. No se alcanzaría el tiempo. Ni tampoco vamos a ser tan extensos, ¿no? No estamos en un curso de zoología. Vamos a mencionar algunos de los filum, del reino animal, yendo del menos evolucionado al más evolucionado, mencionando algunas características y por qué son importantes. Ok, comencemos entonces con el filum que agrupa a los animales más primitivos. Ya les he dicho. ¿Cuál es ese filum? El filum Porifera. El filum Porifera agrupa a los animalitos comúnmente llamados por nosotros esponjas de mar. Todos son marinos. Todos los poríferos son marinos. No hay poríferos de aguas continentales, de ríos, lagos, no. Todos son marinos, ¿ya? Como ya les he dicho, no han desarrollado tejidos, no han llegado a eso. Sin organización tisular. Los poríferos están formados por prácticamente una capa de células, ¿no? Una capa de células, cuyas células se han repartido el trabajo, ¿no? Una capa esta de acá cubre al animal, ¿no? Esta capa de acá, ¿ya? Y otra capa se ha metido un poquito más adentro y ha formado unos canales. Las esponjas están llenas de poros. El agua de mar, que lleva plancton, fitoplancton, zooplancton, penetra por estos poritos y una de estas células llamadas, esta de acá una le hemos agrandado, ¿no? Se llama coanocito. Esta célula absorbe esa agua de mar y filtra los animalitos que tienen las células del plancton. Las digiere intracelularmente. ¿Se acuerdan que cuando hicimos sistema digestivo mencionamos a las esponjas como animales que tienen digestión intracelular exclusiva? Bueno, pues acá estamos corroborando eso. Digieren esos alimentos del agua de mar, aprovechan los nutrientes que obtienen ellas y todo el resto de células y los desechos de la digestión lo botan por esta borla de cilios hacia esta cavidad. Cavidad atrial se llama. O sea, la esponjita está absorbiendo agua por los poros y está aprovechando los alimentos. Los desechos, esta flechita lo bota a la cavidad atrial y el agua con los desechos sale por la boca, que los biólogos llamamos ósculo, por el ósculo. Las esponjas tienen reproducción sexual y reproducción asexual. Es indudable que las esponjas tienen un papel preponderante en las cadenas alimenticias de los ecosistemas marinos, ¿no? Es obvio, no están por gusto, tienen su papel, tienen su lugar, de ahí su importancia. Listo, acá tienen varias fotos de diferentes especies de esponjas, ¿no? Estas células acumulan en su membrana, tienen paredes, unas cubiertas calcáreas, algunas especies de esponjas tienen cubiertas de sílices, silíceas, lo cual le da pues unas formas muy caprichosas, ¿no? Y muy vistosas, ¿ya? Cuando nosotros practicamos buceo y vamos a los sedimentos marinos, vamos a encontrar pues estos animalitos que son tan espectaculares, ¿no? Algunos buzos las sacan y
las emplean, ¿no? Como adorno. Yo, por ejemplo, en mi casa, en mi sala, tengo una esponjita muy bonita, completita, ¿no? Es un adorno muy bonito. Y otros lo usan para el baño, las famosas esponjas naturales para el baño, ¿no? Listo, lo dejamos. Sumimos en la escala evolutiva de los animales y llegamos al Phylum Nidaria. En el Phylum Nidaria ya tenemos esos animales que hemos visto en la diapositiva anterior, diblásticos. Los nidarios o celenterados también le llamamos, ya formaron dos capas celulares, la blástula, el ectodermo y el endodermo, o también llamado gastrodermo. Aquí tenemos a las medusas, acá tenemos a las hidras, acá tenemos a los corales, ¿no? Acá tenemos a las anémonas. Es todo un grupo de animalitos, ¿ah? Que durante la fase larval son parte del zooplancton marino. Y durante la fase adulta, pues se convierten en medusas, corales, anémonas, ¿no? Acá tienen una medusita, imagínense ustedes. Bueno, acá sí tenemos animales marinos y animales de aguas dulces. Las hidras, por ejemplo, no son marinas, son de agua dulce. Las medusas sí son marinas, ¿no? Las anémonas también. ¿Ya? Bueno, esa es la diferencia, ¿no? En estos animales, a diferencia de las esponjas que no han llegado a desarrollar tejidos, acá ya hay vislumbramiento de tejidos. Dos capas celulares claramente diferenciadas. El ectodermo, cuya función es la protección del animal, y el endodermo, cuya función es la alimentación o nutrición del animal. Seguimos subiendo la escala evolutiva de los animales. Bueno, acá no hay mayor diferencia. Los ctenóforos, animales marinos también todos ellos, vulgarmente los conocemos como peine de mar, son muy parecidos a los nidarios, ¿ya? También son diploblásticos, de simetría radial. Todos estos animales tienen simetría radial, son acelomados, ¿ya? Los ctenóforos se confunden muchas veces con las medusas, ¿ah? La diferencia es que los ctenóforos tienen unas hileras de cilios, estas de acá, que cuando los agitan, pues los marinos, los buzos, les han dado por eso el nombre, parecen peines. Los dientes del peine que están vibrando, y por eso les llaman peine de mar, ¿no? El cuerpo es globoso, su simetría es radial, son transparentes. Algunas de los ctenóforos son bioluminiscentes, o sea, emiten luz. Esto no es un fenómeno del propio animal, sino de bacterias bioluminiscentes que se asocian al cuerpo de estos ctenóforos, por alguna razón metabólica, ¿no? Simbiótica, ¿ya? Entonces, estos ctenóforos parecen unos foquitos marinos, ¿no? Donde están nadando, se ve que emiten luz. Repito, no es por el animal, sino por bacterias que conviven con él. Estas bacterias son bioluminiscentes. Los ctenóforos tienen 8 filas de peines, ¿no? Y un par de tentáculos. Estos de acá, estos son los tentáculos. Obviamente, los ctenóforos, como los nidarios, tienen un papel relevante dentro de los ecosistemas acuáticos donde viven, ¿no? Forman parte de las redes tróficas que se establecen en esos ecosistemas. Hasta acá, todos los animales tienen simetría radial. Seguimos subiendo, escalando el nivel evolutivo de los animales y llegamos a un phylum donde los animales ya cambian. Ya no tienen simetría radial. A partir de acá comienza a manifestarse la simetría bilateral. Y por otro lado, a diferencia de los ctenóforos y de los nidarios, estos animales ya son triploblásticos, ¿se acuerdan? Estos animales ya tienen 3 capas germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Los primeritos que aparecen con estas características son los platihelmintos. Esta es una palabra latina, ¿no? Platihelmintes. En castellano, platelmintos. Gusanos aplanados. El minto en latín significa gusano.
Plati, aplanados. Gusanos aplanados. ¿Por qué son aplanados? Porque son acelomados. Aquí tenemos una gran variedad de animales, ¿ah? Estos de acá son hirudinios, ¿no? Como la planaria de vida libre. Pero, por ejemplo, acá tenemos un platelminto que es parásito de muchos animales y de nosotros, de los seres humanos. Vulgarmente las conocemos como duelas. Duelas, ¿ya? Su nombre, por ejemplo, una que nos infecta a los seres humanos y produce una parasitosis grave, su nombre científico es Fasciola hepática. Este platelminto, que pertenece a la clase Tremátoda, dentro del filum Platelmintos hay una clase que se llama clase Tremátoda, que agrupa todas las duelas. Estos gusanos parecen unas lenguas. Son chiquititos, una duelita mide 4 a 5 milímetros. En el estado larval, esta duela de la fasciola hepática vive pues en el berro, en la lechuga, ¿no? Entonces, si una lechuga, un berro que está contaminada con metacercarias, así le llamamos los biólogos a las larvas de la fasciola hepática, nos contaminamos. Pues esas larvas llegan a nuestro intestino, atraviesan la pared intestinal, estas metacercarias de fasciola hepática, agarran un vaso sanguíneo que está a ese nivel, el sistema porte hepático, y tienen tropismo por el hígado. Se van hacia el hígado, invaden el hígado, como son unos gusanitos de 4 o 5 milímetros, obstruyen los conductos hepáticos y hacen que el hígado se inflame y producen una infección grave. Esa infección, esa enfermedad se llama fasciolosis. La persona tiene cólicos y un montón de alteraciones, ¿ya? Es una parasitosis. Hay otro grupo de platelmintos, ¿no? Con este de acá, que ustedes lo deben conocer, las famosas tenias, ¿no? Estas pertenecen a otra clase. Mientras que las duelas pertenecen a la clase Tremátoda, las tenias pertenecen a la clase Céstoda. Céstoda. Estos gusanos son más grandes, llegan a medir 1 metro, 2 metros de longitud, ¿eh? La cabeza, acá está, esta cabeza está amplificada, ¿ve? La cabeza tiene esto, son como unas ventosas, como eso que usamos para desaturar el baño, ventosas y espinas, corona de espinas, dependiendo de la especie, ¿no? Hay 2 tenias que infectan al ser humano. Una se llama tenia solium, la contraemos, nos infectamos de esa tenia cuando comemos carne de cerdo mal cocinada, ¿ya? En la carne del cerdo, en el músculo del cerdo, está la larva. Nosotros le llamamos Cysticercus, a la larva de la tenia solium. Entonces, cuando una persona come un chicharrón, una carne de una chuleta, ¿no? Que está infestada de larvas de tenia solium y el cocinero no la ha cocinado adecuadamente, la larva está viable, está viva. Comemos esa carne y cuando esa larva llega a nuestro intestino, se encuentra en un ambiente muy agradable, está programada para eso, entonces la larva desarrolla un gusano como este. Como el intestino tiene el movimiento peristáltico, saldría con las heces, para no ser empujada con estas espinas y con estas ventosas, se fija al epitelio intestinal y ahí se queda y nos parasita. Una persona que tiene 1, 2, 3, 4 tenias en el intestino delgado, pues tiene alteraciones, ¿no? Esta enfermedad se llama teniosis. Hay otra especie, la tenia saginata, que la contraemos cuando comemos carne de vaca, igualito, mal cocida. ¿Ya? Y, por supuesto, todos los animales tienen sus tenias, el perro, el gato, la rata, los monos. Estos platelmintos, pues son bien, son importantes por eso, ¿no? Porque producen parasitosis, ¿ya? Estas son los hirudinos, estas son de vida libre. Entonces, en conclusión, este filum, platelmintos, son importantes porque varias especies de este filum son causantes de parasitosis en el hombre y en los animales.
Muy bien, seguimos ascendiendo la escala evolutiva. Y nos encontramos con este filum, el filum rotífera. Estos animalitos son tripoblásticos también. Bueno, tienen simetría radial. Acá hay un pequeño paréntesis, ¿no? Quedamos en que ya a partir de los platelmintos empezaba la simetría bilateral, pero aquí tenemos uno que todavía mantiene la simetría radial. Estos animales le llamamos rotíferos porque la característica es que en la parte cefálica tienen una corona, una rueda con cilios vibrátiles parecidos a los ctenóforos. Así que cuando estos animalitos hacen vibrar esos cilios, dan la impresión que tienen una rueda, ¿no?, delantera que los hace nadar. A diferencia de los ctenóforos, los rotíferos son animales que viven en aguas continentales, aguas dulces, ¿no?, en ríos, en lagos, ¿no? Entonces, la característica de los rotíferos es que tienen discos de cilios retráctiles y un sistema digestivo con masta, ¿no? Es su característica. Y seguimos ascendiendo la escala evolutiva y llegamos al filum Nematoda. Nematelmintes es el nombre en latín, así como le llamamos Platihelmintes, acá el nombre en latín sería Nematelmintes, ¿ya? Pero acá lo han castellanizado, Nematoda. Filum Nematoda. Estos animalitos, ¿se acuerdan? El esquema anterior son pseudocelomados. Tienen ya el celoma, pero no es un verdadero celoma porque todavía no está tapizado por un epitelio. Por esa razón es que estos gusanos ya son cilíndricos. Hay algunas especies de nematelmintes que son de vida libre, pero la gran mayoría de especies de los nematos son parásitos. Estos y los platelmintes son nuestro dolor de cabeza. Un gran sector de la población humana estamos parasitados por platelmintos o por nematelmintos. Si queremos generalizar, estamos parasitados por helmintos. La Organización Mundial de la Salud ha publicado varios informes que sostienen que más del 70% de la población humana está parasitado por helmintos. Sobre todo los países pobres, ¿no? Los países del Asia más pobres, los países africanos, India, Centroamérica, Sudamérica, el Perú, un alto porcentaje de nuestra población estamos parasitados por tenias, por tremátodos, por nemátodos. Esa es la importancia de estos animalitos, ¿no? Que muchos son parásitos, ¿ya? El cuerpo está cubierto por una cutícula dura que parece un callo. Y esto. Hasta antes de los nematelmintos, todos estos animales que están para abajo son monoicos. ¿Qué significa monoicos? Hermafroditas. Los individuos tienen los dos sexos. Una tenia tiene ovarios y tiene testículos. O sea que una tenia, sus testículos producen espermatozoides y esos espermatozoides fecundan al óvulo de su propio ovario. Se autofecundan. Igual pasa con los trematos, con las planarias. Son monoicos. Y todos los que he señalado anteriormente también, ¿ya? A partir de los nematelmintos, ya los animales son dioicos. ¿Qué significa? Sexo separado. Un individuo es macho o hembra. Acá, por ejemplo, tenemos. Este gusanito es la famosa Ascaris lumbricoides, vulgarmente llamada lombriz intestinal. Miren, los estudiantes de medicina, de tecnología médica, de enfermería, de biología de la Universidad de San Marcos, a veces hacemos lo que se llama trabajo extramural. Salen a la ciudad, generalmente a las zonas más pobres de la ciudad de Lima, y colectan heces de colegios, de niños. Esas muestras de heces las llevamos al laboratorio y buscamos si tienen parásitos. Encontramos un zoológico, ¿ya? Por eso es que la conclusión es que la población de ciudades como Lima, que tienen bastante pobreza, su población están parasitadas. Y el gusano que se encuentra en mayor cantidad es el Ascaris lumbricoides.
El macho es este chiquitito. Esta curvatura, esta es la cabeza, acá está la boca, esta es la cola. Esta curvatura es la espícula copulatriz. O sea, es el equivalente al pene. Por eso reconocemos que es macho, porque es más chiquito y tiene espícula copulatriz. Este ejemplar más grande es la hembra. Esta es la cabeza y esta es la cola. Esta es la hembra. Por eso es que son dioicos. Copulan macho y hembra dentro del intestino de una persona. Y la hembra comienza a soltar huevos. Esos huevos salen con las heces de una persona parasitada y si contaminan los alimentos, el agua o las moscas llevan los huevos de la ascaris, de la S de una persona parasitada a los alimentos de una persona sana, listo, ya están contaminados las personas sanas, ¿no? De esa manera se mantiene la parasitosis. Bueno, este es un ejemplo nada más. Hay un montón de nematodos, Strongyloides estercoralis, Ancylostoma duodenale, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, etcétera, 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 etcétera. Bien, seguimos ascendiendo la escala evolutiva. Acá, en este punto, me detengo y les pregunto, porque yo estoy hable y hable, y la pregunta es, ¿me están captando, estimados alumnos? ¿Todo está claro? ¿Están metidos en el tema que estoy desarrollando? Listo, muy amable señorita, gracias. Estamos desarrollando en este momento la clasificación taxonómica del reino Animalia, justificando por qué es que está distribuido de esa manera, ¿no? Yendo del filum más primitivo hasta llegar al filum donde estamos nosotros, los mamíferos. ¿Correcto? ¿Cómo no? Adelante. Más que todo, a recordar qué tipo de sistema digestivo tienen los nematodos y también qué tipo de sistema respiratorio tienen. ¿Qué tipo de sistema digestivo tienen los nematodos? Y la última parte no te escuché. Sistema respiratorio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Digestivo completo. Los nematodos tienen sistema digestivo completo. ¿Ya? Boca y los platelmintos incompletos. Los platelmintos incompletos. ¿Sí? Para no quedarlos. Sí, está bien. Y el sistema respiratorio no, ellos no tienen pulmones como nosotros. Ellos intercambian gases a través de la cutícula, a través de la piel. A través de la piel, ¿no? ¿Ah? Muy buena tu pregunta. Muchas gracias. Sí, por favor, cuando tengan cosas así, interrúmpanme, ¿ya? Hablen, chiquitos. Sistema excretor, profesor. ¿Cómo? Sistema excretor. Sistema excretor. Sí. Sistema excretor. Buena pregunta, buena pregunta. A través de la piel también. A través de la cutícula. ¿Ya? Okay. El sistema excretor tipo nefridio aparece desde los anélidos. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Seguimos avanzando. Filum Annelida. Los anélidos, a diferencia de los nematodos, ya son celomados. ¿De acuerdo? Los nematodos son pseudocelomados. Hay una cavidad corporal, pero todavía no está tapizada por un epitelio. En los anélidos ya. Esa cavidad corporal está tapizada por un epitelio. Son celomados. No sé si acá dice, no dice, pero es así. La característica de los anélidos es que su cuerpo, su soma, está dividido en segmentos. ¿Ya? Los nematodos no. No hay segmentación del cuerpo. Los anélidos sí. ¿No? El ejemplo característico de un anélido es la lombriz de jardín, la lombriz de tierra. Ese es un anélido típico. No sé si alguna vez han visto una lombricita de tierra. Su cuerpo tiene unos anillitos, ¿no? Todo el cuerpo tiene unos anillitos. Los biólogos llamamos a esos anillitos, a cada anillo metámero. Entonces, técnicamente, los anélidos tienen el cuerpo metamerizado. Tiene sistema digestivo completo ya. Sistema circulatorio cerrado.
¿Se acuerdan? Su sistema excretor es de tipo nefridio, relacionado con el sistema circulatorio. Son animalitos mucho más evolucionados que los anteriores, ¿no? Estos animalitos, su simetría es bilateral. Todavía todo lo que estamos mencionando son protostomados. O sea, la boca del sistema digestivo en estos animales se origina del blastoporo, de la gástrula. ¿Ya? Bueno, acá también tenemos varios divisiones, varias clases, ¿no? Clase Irudinia, clase Poliqueta, clase Oligoqueta, ¿no? Dentro de los oligoquetos está la lombriz de tierra. Dentro de los poliquetos hay unos gusanitos. No sé si ustedes alguna vez han ido a una playa de arena y han sacado muyes, pero de repente por ahí, ¡bum!, agarran un gusanito. Ese es un poliqueto. Quetas son las patitas, estas patitas. Como tiene varias patitas, se llama poliqueto, ¿ya? Y la sanguijuela, estas sanguijuelas son históricas porque nosotros los seres humanos las usamos antiguamente, hace como 2 o 3 siglos atrás, con fines medicinales, para sangrías. Una persona, por ejemplo, que tenía la presión alta, volaba en presión, no habían pues hipotensores, ¿no? No había captopril, no había estos medicamentos que tomamos los que somos hipertensos. Entonces, ¿qué hacíamos? Llamábamos al barbero, al peluquero, que tenía en su patio, en su casa, tenía unas tinas llenas de sanguijuelas, lo traía en un lavatorio, nos hacía meter el brazo, la pierna dentro del lavatorio, y las sanguijuelas se prendían a nuestra piel y comenzaban a chupar sangre. Eso bajaba la presión, a veces la fiebre. Por eso que bueno, ya no se usan, los abuelos decían, o las abuelas decían, ¿no? A mí mi abuelita me decía, recuerdo, porque yo le pedía mucha propina a mi papá cuando era chiquito para comprarme caramelos, chocolates, ¿no? Entonces mi abuela se molestaba porque lo picaba a mi papá, pues, ¿no? Y me decía, pareces una sanguijuela, sangras y sangras a tu pobre padre. Se quedó eso, ¿no? Las sanguijuelas, ya no se usan, ¿no? Pero por eso son conocidas, ¿ya? Seguimos subiendo la escala evolutiva. Llegamos al filum Molusca. Los moluscos. Estos animalitos tienen la característica, es el cuerpo es blando. Algunos, como estos de acá, los gasterópodos, presentan una estructura en ese cuerpo blando que se llama rádula, esto que le permite moverse, ¿no? ¿Ya? Y la mayoría tienen concha visible, concha externa. Los gasterópodos, como el caracol, tienen esta concha que es muy vistosa, ¿no? Hay especies de caracoles que tienen una concha bien curiosa, ¿no? Que se enrolla así. Eso está codificado genéticamente, ¿no? Otra clase, las clases pelecípodas son los bivalvos, las ostras, los choros, ¿no? Los mejillones. Estos son clase pelecípoda. También una concha calcárea, ¿no? Pero también están los cefalópodos, como el pulpo, como el calamar, como la pota. ¿Ya? Estos aparentemente no tienen concha visible, pero la concha es chiquitita, está dentro de la cavidad corporal. Cuerpo blando. ¿Por qué son importantes los moluscos? Porque nosotros los utilizamos en nuestra alimentación, ¿no? Muchos platos en diferentes regiones del planeta están preparados con estos animalitos, ¿no? Las ostras, los mariscos, ¿no? En el caso de nosotros, nuestro famoso ceviche de pulpo, de calamar. Nosotros no consumimos muchos caracoles en nuestra alimentación, ¿no? Pero en otras regiones de América, de Latinoamérica y en Europa, por ejemplo, en Francia, uno de los platos más caros de la gastronomía francesa, lo preparan con este caracol que tenemos en los jardines acá en Lima. Helix aspersa es el nombre científico. Para ellos es un manjar ese caracol. Acá no le damos bola, ¿no? Bueno, esa es la importancia, ¿no? de estos animalitos llamados moluscos, ¿ya? Llegamos al filum Onychophora. O sea, disculpe, sistema circulatorio
cerrado, abierto, perdón, ¿no? Los moluscos. Claro, en los gasterópodos, en los pelecípodos, su sistema circulatorio es abierto, pero en los cefalópodos es cerrado, ¿no? Esa era la diferencia. Recordando un poco eso que dijimos clases anteriores. Sistema digestivo completo, ¿no? Sistema digestivo completo. Sistema nervioso ventral, ¿no? Ganglionar. Ganglios, ¿no? ¿Correcto? Sí. Perfecto. Seguimos subiendo y llegamos al filum Onychophora, los peripatos. Acá, por ejemplo, ven un cambio a la información que yo manejaba, ¿no? Claro, ya esto me enteraba hace ya algunos años, pero yo estaba acostumbrado a considerar a los onychóforos no como filum, sino como clase. Clase Onychophora, dentro del filum Arthropoda. Dentro del filum Arthropoda. Pero los taxónomos han decidido sacar a los onychóforos del filum Arthropoda y formar un nuevo filum, el filum Onychophora. Estos animalitos, los onychóforos, vulgarmente le llamamos peripatos, se parecen mucho a estos, a los quilópodos o a los miriápodos, que son artrópodos. ¿Ya? Bueno, así es, pues, así es. Entonces voy a hablar primero de los artrópodos, de acuerdo a mi esquema mental, ¿no? Lo que es familiar para mí. Los artrópodos comparten la misma característica de los anélidos, de estos. El cuerpo de los anélidos está dividido en segmentos, en metámeros. Los artrópodos también. Su cuerpo está dividido en segmentos. El cuerpo, el esqueleto que mantiene la estructura del animal está ubicado afuera y es quitinoso. Los artrópodos no tienen endoesqueleto, sino exoesqueleto quitinoso. Cuerpo dividido en segmentos, a veces en 2 segmentos, a veces en 3 segmentos y a veces en varios segmentos, como los anélidos. ¿Ya? O sea, mantienen eso de los anélidos, la metamerización del cuerpo. Las patas están articuladas, de ahí su nombre, ¿no? Artro viene de articulación, podo viene de pata. Una característica de este filum es que sus patas son articuladas. ¿Por qué es importante este filum? Miren, del 100% de las especies de animales que existen en nuestro planeta, el 95% son invertebrados. Y apenas el 5% de las especies, del 100% de especies de animales, pertenecen a los vertebrados, o sea, nosotros. Peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. O sea, la gran diversidad de especies de animales están en los invertebrados. Y de ese 95% de especies de invertebrados, el 90% de especies están en el filum Arthropoda. O sea que este filum, si alguna pregunta, o sea que este filum es sumamente importante porque acá está la mayoría de especies de animales que conocemos. Entonces, este filum se diferencia en varias clases, harto conocida por nosotros, ¿no? Todos tienen esa característica que les he señalado anteriormente. Patas articuladas, cuerpo dividido en segmentos, presencia de exoesqueleto. Esas son las características generales de los animales que pertenecen al filum Arthropoda. Y es por eso que este filum Onychophora antes estaba considerado acá dentro del filum Arthropoda. ¿Ya? Por ejemplo, la clase insecta, tan importante. ¿Quién no conoce la importancia de los insectos, no es cierto? ¿Cuáles son las características particulares de esta clase dentro del filum Arthropoda? Cuerpo dividido en 3 partes, cabeza, tórax y abdomen. Todo insecto tiene cabeza, tórax y abdomen. 3 pares de patas. Si ustedes ven un artrópodo que tiene 6 patas, no duden, es un insecto. Por eso es que en los libros de zoología antigua también le llamaban clase hexápoda. Clase hexápoda. Hoy le llamamos clase insecta. Hay varios órdenes dentro de la clase insecta, ¿no?
orden Diptera, las moscas, orden Lepidoptera, las mariposas, orden Orthoptera, orden Hymenoptera, etc. Son una variedad inmensa. Están distribuidos por todo el planeta, casi todo el planeta, los insectos. Y tienen funciones muy importantes. Otra clase dentro del filum Arthropoda, los arácnidos, las arañitas, los escorpiones, los alacranes. ¿Cuál es la característica de esta clase dentro del filum Arthropoda? Cuerpo dividido en dos partes, nada más. La cabeza de los arácnidos está unida al tórax. O sea, los arácnidos tienen cefalotórax. ¿Ya? Cabeza y tórax unidos. Y el abdomen. Mientras que en los insectos hay cabeza, tórax y abdomen, en los arácnidos hay cefalotórax y abdomen. Y esto es importante. 4 pares de patas. 4 pares de patas. Entonces, si ustedes ven un artrópodo que tiene cefalotórax y abdomen y 4 pares de patas, no hay duda, es un arácnido. Algunas personas que son legas a veces confunden a los arácnidos con los insectos, ¿no? Son diferentes, son diferentes. ¿Ya? Muchos de ellos son venenosos, tienen glándulas venenosas. Los alacranes, los escorpiones, varias arañas, la viuda negra, la Loxosceles, la Latrodecta mactan, se llama su nombre científico, Loxosceles leta, esa arañita marroncita, bonita, globosa, que vive en nuestras casas, es bien peligrosa. Hay personas que han muerto por mordedura de estas arañas, la Loxosceles leta, ¿ya? La araña casera. Clase crustácea. Antiguamente se llamaba crustácea, ahora se llama malacostraca. Los crustáceos, los camarones, los cangrejos. Estos animales, igual que los arácnidos, tienen el cuerpo dividido en cefalotórax y abdomen, ¿no? Ven ustedes el camarón, cefalotórax y abdomen. En el cangrejo el abdomen está doblado debajo del vientre. Por eso que parece que el cangrejo tuviera una sola parte, ¿no? El abdomen está dobladito en la parte ventral. 5 pares de patas. Los crustáceos tienen 5 pares de patas. Por eso es que en los libros de zoología antigua, a esta clase también se le llamaba clase decápoda. Clase decápoda. 5 pares de patas. 10 patas. Bueno, son importantes porque son para nuestra alimentación, ¿no? Y luego tenemos a la clase quilópoda, donde están los 100 pies. Los quilópodos tienen el cuerpo dividido en varios segmentos y por cada segmento hay un par de patas. Y los miriápodos, clase miriápoda, que tienen también el cuerpo dividido en varios segmentos, pero a diferencia de los quilópodos, en cada segmento hay 2 pares de patas. Tienen más patas, ¿no? Entonces, vulgarmente, la gente los conoce a los quilópodos como los 100 pies y los miriápodos como 1000 pies, ¿no? Los quilópodos son carnívoros, ¿ah? Como los arácnidos, algunos quilópodos tienen glándulas venenosas, son venenosos. En cambio, los miriápodos son vegetarianos. Ahora sí, entramos a los onicóforos. ¿Por qué han sido separados los onicóforos? Tienen también el cuerpo dividido en varios segmentos. Y por cada segmento del cuerpo hay un par de patas carnosas. ¿Ya? Un par de patas carnosas. Estas patas se llaman lopopodios. Bueno, deben haber algunos criterios mucho más profundos. Yo no soy zoólogo, no me he metido a investigar esto, que haya llevado a que los taxónomos digan, no, pues, esto amerita que estos animalitos constituyan un filum aparte, ¿no? Y fueron separados del filum Arthropoda y fueron considerados en un filum aparte, el filum Onychophora. Se llaman peripatos vulgarmente porque cuando estos animalitos caminan se bambolean, como los pingüinos, como los patos. De ahí el nombre de peripato. Acá hay una foto de acercamiento, ¿no? Más cercana. Son bien curiosos. Estos peripatos, estos quilópodos, hay en la Amazonía peruana, ¿no? En la selva, ¿ya? Señores, el tiempo me va ganando y llegamos a los fila más evolucionados del reino animal. Los equinodermos, los semicordados y los cordados, que son los animales más evolucionados. Comencemos con los equinodermos.
El filum Echinodermata son tripoblásticos, son celomados. A partir de acá ya no son protostomados, son deuterostomados. Deuterostomados. O sea que estos animales están por encima de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Ya son deuterostomados. Y sin embargo, tienen simetría radial. Simetría radial. Es cosa curiosa, ¿no? La simetría radial desaparece con los animales más primitivos. A partir de los planteamientos empieza la simetría bilateral. Y sin embargo, en estos animales que están bien arriba, la simetría es radial. Dentro de este filum están pues la estrella de mar, el erizo de mar, el sol de mar, ¿no? El pepino de mar, las arañitas de mar. Entonces, estos animales son recontra importantes dentro de los ecosistemas marinos, ¿no es cierto? Tienen un rol muy, muy importante. En la fase larval son componentes del zooplancton marino y en el estado adulto son sedentarios. Viven en playas rocosas, ¿no? Ustedes van a una playa de rocas y van a ver que está llena de soles de mar, de erizo de mar, de estrellas de mar, de pepinos, ¿no? Esto aquí en el norte, por ejemplo, donde vivía mi madre en Puerto Supe, le llaman ancocos, vulgarmente los ancocos, ¿no? O un nombre que es una lisurita, ¿no? Porque se parecen al órgano genital masculino. Como se llenan de agua, se erectan o se ponen flácidos, ¿no? Los pepinos de mar. Bueno, seguimos subiendo la escala zoológica, la escala evolutiva, y llegamos, y acá también hay una sorpresa, esta es mucha más sorpresa para mí, porque este filum antes era un subfilum, estaba dentro del filum Chordados, estaba acá adentro. Era un subfilum. El filum Chordados comprendía al subfilum Hemichordados, al subfilum Urochordados, al subfilum Cephalochordados y finalmente al subfilum Vertebrados, donde estamos nosotros. Pero los taxónomos han tenido, me imagino yo, elementos muy fuertes para decidir sacar a los hemichordados como un subfilum del filum Chordados y considerarlo como un filum aparte. Hoy en día, los hemichordados constituyen un filum previo al filum Chordados, ¿no? Estos animalitos viven junto con las estrellas de mar, con los soles de mar, en playas rocosas. No sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a una zona litoral, a una playa de rocas, y han visto que junto con los erizos, junto con las estrellas de mar, hay en la roca, esto de acá, fíjense, una cosa como esta, que parecen unos volcancitos pegados a la roca. ¿De dónde salen este gusanito? Los famosos balanoglosos. Estos animalitos tan insignificantes, unos gusanitos tímidos que salen cuando la marea sube, son animales que están bien cerca a nosotros. Hemichordados. Cuerpo con aspecto de gusano dividido en 3 regiones, anterior, media y posterior, sedentarios, marinos, con estomocorda y hendiduras branquiales, ¿no? Esto hacía que estén considerados dentro del filum Chordados. Todos los chordados tenemos hendiduras branquiales y una estructura que se llama notocorda. La notocorda es una estructura que soporta el sistema nervioso encefálico, de posición dorsal. Todos los chordados tenemos sistema nervioso encefálico, ya no ganglionar. Y la notocorda es una especie de mesa donde se ubica el sistema nervioso. Entonces, probablemente los hemichordados, como no tienen notocorda, sino estomocorda, fueron sacados del filum Chordados y considerados como un filum aparte. No me pregunten qué es el estomocorda, en qué se diferencia el estomocorda del notocorda. Bueno, es cuestión de buscar en el internet, ¿no es cierto? Háganlo ustedes si gustan. Ahora son considerados un filum aparte. Entonces llegamos al filum Chordados. Los chordados, ¿qué nos unifica? Todos presentamos
notocorda, hendiduras branquiales, cordón nervioso dorsal. ¿Ya? Nosotros los seres humanos, cuando somos embriones, nuestro embrión presenta hendidura branquial, presenta notocorda. Es una demostración que estamos en este filum, en el filum cordados. Lo mismo le pasa a las aves, a los reptiles, ¿no? Bien, este filum, que tiene pues todas estas características generales, está dividido en 3 subfilum, antes en 4, hoy en 3. Subfilum urocordados, estos de acá, que también viven sobre rocas, ¿no? Los famosos tunicados, las ascidias, así se llaman, ¿no? Vulgarmente las ascidias. Estos animalitos tan sencillos son nuestros primos hermanos, evolutivamente hablando. ¿Ya? La notocorda y cordón nervioso, en la notocorda solamente se presenta en el estado larval. En el estado adulto desaparece la notocorda. ¿Ya? Los cefalocordados son unos animales que se parecen mucho a los peces, pero no tienen columna vertebral. Los cefalocordados mantienen la notocorda toda su vida, durante toda su vida. Si pudiéramos viajar a través del tiempo y nos remontáramos a hace 500, 600 millones de años y buceáramos en los océanos de aquella época, no vamos a encontrar ningún pez. Lo que existían eran estos animales, ¿no? Los agnatos le llamamos, cefalocordados, el Amphioxus. ¿Ya? Los Amphioxus. Aquí tienen una foto de un animalito. Viven todavía, ¿ya? Son escasos. Y es a partir de ellos que la evolución dio un salto y dio origen a los vertebrados. Los vertebrados somos animales del filum cordado, su filum vertebrata, que hemos reemplazado la notocorda por la columna vertebral. En nosotros, los vertebrados, el cordón nervioso central que forma el sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula están protegidas por huesos. El encéfalo por la caja craneana y la médula por las vértebras. Esto se da desde los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y finalmente los mamíferos. El subfilum vertebrata comprende varias clases. Clase Elasmobranchi, antiguamente nosotros lo conocíamos como Chondrichthyes, peces cuyo esqueleto es cartilaginoso, no es óseo. Ahí están la manta, la raya, el tiburón, el toyo. Y los peces, antes le llamamos Osteichthyes, hoy se le conoce como clase Astinopterigi, los peces con sistema esquelético óseo. Peces óseos, peces cartilaginosos. Estas son la mayoría de peces actuales, tanto marinos como de agua dulce, de agua continental. Peces, ¿no? Han sido divididos en 2 clases. Antes solamente la clase Piscis, que comprendía 2 subclases, subclase Chondrichthyes y subclase Osteichthyes. Hoy los han separado en 2 clases diferentes. Como les digo, la taxonomía es una ciencia dinámica, va cambiando constantemente, en la medida en que los taxónomos se van poniendo de acuerdo. A partir de ellos, por evolución de la vida acuática a la vida terrestre, apareció la clase anfibia, ranas, sapos, ¿no? Salamandras, y a partir de ellos, la clase reptilia. La clase reptilia, a diferencia de la clase anfibia, está mucho más adaptada a la vida terrestre. Mientras que los anfibios tienen el cuerpo húmedo para el intercambio gaseoso, ¿no? Porque estos todavía no tienen pulmones, sino sacos pulmonares, los reptiles ya no. Los reptiles no necesitan esa humectación del cuerpo, porque ya tienen verdaderos pulmones, ¿no? Los ofidios, las tortugas, ¿no? Los caimanes, los cocodrilos. Ok. Hubo una época en la cual
representantes de esta clase dominaban el planeta, eran de gran volumen, de gran tamaño, habían pequeños también, hubo un cataclismo terrible, aproximadamente hace 60 millones de años, esos reptiles que son equilotermos, la temperatura de los reptiles, como de los peces y los anfibios, está regulada por el ambiente, hubo un enfriamiento del planeta, no soportaron y desaparecieron, se extinguieron. Estos pocos que aún existen hoy en día pudieron salvarse por su pequeño tamaño, ¿no? Y esto dio oportunidad para que otras clases de vertebrados que habían en pequeña cantidad sufrieran la radiación adaptativa, las aves y los mamíferos. A diferencia de los reptiles, los anfibios, las aves y mamíferos somos homotermos. La temperatura del cuerpo está controlada internamente, independiente de la temperatura externa, ¿no? Somos homotermos. Bueno, y todo el resto lo conocen ustedes. Listo. Hemos visto entonces el tema taxonomía de los animales, ¿ya? Ahora vamos a tocar un tema que no es exclusivo de los animales, sino ocurre con todos los animales, todos los seres vivos, plantas, hongos, bacterias, pero es más ostensible, más visible, más notorio en el caso de animales y plantas. El peligro de extinción. Las especies se extinguen naturalmente, eso es un hecho natural. Eso es por lo que Darwin mencionó, con competencia, lucha por la supervivencia. Una especie que se ve acorralada por competencia por otras especies, ¿no? Su población va disminuyendo dramáticamente y finalmente se extingue. Es irremediable, es un hecho natural. Lo que pasa es que en los últimos siglos, desde el siglo pasado y un poco a finales del siglo antepasado, y en el siglo presente, la humanidad ha crecido de una manera indeseable. Estamos sufriendo un fenómeno que se llama explosión demográfica y nuestra forma de vida es muy diferente al resto de especies que estamos impactando de manera negativa sobre el ambiente natural donde viven los animales y otros organismos silvestres, ¿no? Entonces, la vida humana está generando disminución de oportunidades de vida para, por ejemplo, los animales. ¿Cuáles son los factores antropogénicos más importantes? Destrucción del ambiente natural. El ser humano tiene la capacidad de convertir un ambiente silvestre, natural, en un ambiente artificial. Está pasando con nuestra Amazonía. Bosques naturales están siendo reemplazados por suelos agrícolas. Eso es contraproducente en un ecosistema como la Amazonía, que es muy delicado. O zonas de pastoreo para cría de animales. Convertimos la selva a veces en carreteras. Eso produce fraccionamiento del ambiente de los animales. Se ven aislados, vías férreas, ciudades, represas, aeropuertos. O sea, nosotros expropiamos el ambiente de los animales. Le decimos, bueno, esto es mío, se acabó. No tienen chance de reclamar ellos. En el África, muchas especies de animales están desesperados. Los elefantes, los leones, los gorilas, están desesperados. Los estamos dejando sin hábitat. Y por eso están en peligro de extinción. El otro problema antropogénico, la sobreexplotación. Hemos aprovechado muchos recursos animales a una velocidad que supera largamente su capacidad de reproducción. Ha pasado con la ballena, ha pasado con los camélidos, ¿no? Con los elefantes. Por ejemplo, en nuestro país con la anchoveta. En los años 70, 80 del siglo pasado hubo el boom de la anchoveta. El Perú se convirtió en el primer país exportador de harina de pescado a costa de la anchoveta. Los industriales pesqueros comenzaron a comprar lanchas anchoveteras y depredaron el mar. La anchoveta pasó a esta situación, peligro de extinción.
Otro factor antropogénico es la contaminación ambiental. No contentos con expropiarles su hábitat, no contentos con matarlos, sobreexplotarlos, encima les tiramos basura, residuos sólidos, efluentes, aguas contaminadas, contaminación gaseosa, la atmósfera que ellos necesitan para vivir. Y finalmente, los movemos de manera peligrosísima. La única especie que no tiene barreras geográficas es la especie humana, y más aún en los tiempos actuales. Yo puedo ahora agarrar en mi mochila, meter, qué sé yo, un gusanito, un insecto o un ave, y eso se hace ahorita, ¿no?, con las especies silvestres, y la camuflo muy bien, y tomo un avión y me voy a África, me voy a Australia, y ahí lo suelto. Y eso puede generar un desequilibrio ecológico terrible, y está ocurriendo. Este desplazamiento de especies exóticas en ambientes donde no debería existir ha generado desastres ecológicos. Entonces, estos son los factores humanos que hacen que muchas especies ya se hayan extinguido. En nuestro ambiente, por ejemplo, es el caso de la chinchilla. Este animalito, muy útil para la industria, ¿no?, textil, ya no existe. Técnicamente se considera una especie extinta cuando ya no hay poblaciones. Uy, perdón, se me va a apagar el... Ya. Cuando no hay poblaciones libres, silvestres, puede haber un ejemplar en un zoológico, en un laboratorio, se considera técnicamente extintas. ¿Ya? Entonces, cuando estos factores que les he señalado afectan a una especie, la especie empieza como un barranco, ¿no?, a caer. El primer síntoma es este de acá, situación vulnerable. Por ejemplo, especies de animales que están en situación vulnerable en nuestro país: el armadillo, el gallito de las rocas, el machín blanco, la vicuña, la anchoveta. La vicuña también ya debe desaparecer acá, la hemos recuperado. Creamos la Reserva Nacional Pampa Galera, la Reserva de la Raya, y hemos logrado recuperar a este animalito tan importante. Lo mismo pasó con la anchoveta, ¿no?, la boa constrictor, ¿ya? Este es el primer síntoma. O sea, cuando la población de una especie empieza a decaer de manera peligrosísima, decimos que ya entró a situación vulnerable, ya ocurrió lo primero. La podemos recuperar todavía, acá estamos a tiempo. Si no corregimos esos factores que les he señalado anteriormente, caen más hondo. Ya están en peligro de extinción. Como ocurre con el tapir, la pavita aliblanca, el choro mono, el choro de cola amarilla, ¿no?, el zambullidor de Junín, el delfín rosado de los ríos amazónicos, el suri, que es un pariente del avestruz. Estos están más graves que los anteriores. Carambas. Más grave que estos. Acá todavía los podemos salvar, ¿eh?, si nos proponemos. Pero si no hacemos nada, finalmente los animales caen en situación de extintos. ¿Ya? Bien. Finalmente, y con esto termino mi clase, ya les he dicho a ustedes que los animales tienen respecto a nosotros relaciones benéficas, un montón. Ya les he dicho al comenzar la clase. Los usamos para nuestra alimentación, para muchas industrias, para la fabricación de medicinas, para el transporte, para el trabajo. Claro, ya prácticamente a los animales los hemos dejado de lado porque hemos creado máquinas, ¿no? Antiguamente se usaba el buey, ¿no?, para la siembra, ¿no?, para el arado de la tierra. Usábamos al caballo para el transporte, los camellos. Ya no, pues usamos los vehículos, los aviones, los ómnibus, los camiones. Usamos los tractores. Pero animales domésticos, los perros, los gatos, son necesarísimos para la salud de las personas, ¿no? En fin, relaciones benéficas son muchas. Pero, así como hay relaciones benéficas, también hay relaciones perjudiciales.
Muchos animales son plagas. A un agricultor hablen ustedes de los roedores, hablen de las langostas, pues dicen, ¡ah, odio! Pero esos animales no son perjudiciales porque así están programados para ser perjudiciales. Recuerden, esos campos agrícolas que son importantes para nosotros, antes eran su casa de ellos. Ellos vivían ahí. Nosotros los hemos expropiado. Ellos regresan ahí porque así están programados genéticamente. Y esta vez ya no se alimentan de árboles naturales, de plantas naturales, de bosques, sino de nuestros cultivos. Y nosotros los vemos como enemigos, ¿no? Usamos plaguicidas para matarlos. Pero las relaciones más perjudiciales son aquellas que atañen a nuestra salud. Muchos animales nos causan daño directamente. Por ejemplo, este gusano que habita en la selva del Perú, gusano tornillo, si ustedes se meten a un lago, a una laguna, a un río que está lleno de este gusanito perfora la piel y nos hace heridas graves que se pueden infectar, nos puede dar hasta una gangrena. O sea, este animalito directamente causa daño. Conocemos a las serpientes que son venenosas. En Perú, en la selva, tenemos dos terribles. La Trodetes mactans, ¿qué estoy hablando? La chuchupe, su nombre científico me olvidé, y la jergón, ¿no? Han causado muchos accidentes de mordedura por ofidios venenosos. Y en otras partes hay el coralillo, la serpiente cascabel, la cobra, ¿no? Hay sapos venenosos terriblemente que nos envenenan, pues. Pero eso es por accidente. Estos animales no producen veneno para matar seres humanos. Usan esos venenos para alimentarse. Repito, nosotros les hemos quitado su espacio. Y a veces los encuentros con ellos son desastrosos, pues. Ellos lo interpretan como que los estamos amenazando y se defienden. Bueno, y hay unos que son ectoparásitos, los piojos. Una persona que tiene piojos en la cabeza tiene problemas, ¿no? Hay un ácaro microscópico, el Sarcoptes scabiei, que produce una enfermedad llamada rascarrasca. Sarna. Técnicamente se llama escabiosis, ¿no? Y hay otros animales que nos transmiten enfermedades de manera indirecta, o sea, son vectores. Ya les comenté hace un momento, ¿no? Una mosca, por ejemplo, se posa sobre las heces de una persona que tiene tifoidea. La tifoidea es causada por una bacteria de nombre Salmonella tifi. Las heces de una persona que tiene tifoidea, pues está llena de esa bacteria. La mosca le encanta la materia orgánica de las heces, se posa sobre las heces, sus patitas, sus cerdas se llenan de salmonela. Luego esta mosca se posa sobre el alimento de otra familia. Esa familia come esos alimentos contaminados con salmonela. ¿Quién llevó la salmonela de las heces de la persona enferma a los alimentos de la familia sana? La mosca. Lo mismo la cucaracha. Vive en los desagües. En su cuerpo tiene adherido un montón de virus, ¿no? Y de noche se pasea por la cocina, por los alimentos, por los utensilios. Son vectores mecánicos. Y otros llevan el agente infeccioso dentro de su organismo. La chirimacha, el triatoma infestan, esta chirimacha, esta chinche, que transmite el parásito Trypanosoma cruzi, que produce la enfermedad de Chagas, endémica de América del Sur, ¿no? Este zancudito Anopheles, que transmite el paludismo, la malaria, Plasmodium. La pulga transmite la bacteria que produce la peste bubónica. Esta pulguita puede parasitar una rata que tiene la pasteurela, ¿no? La rickettsia, y luego pica a una persona humana y le transmite la bacteria. Son vectores biológicos, ¿no? Y acá tienen ustedes una lista, pues, de los vectores, ¿no? Anófeles para la transmisión de malaria, paludismo. Estos son los agentes infecciosos. Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium falciparum. La titira, vulgarmente, su nombre científico Lusomia verrucarum, transmite la leishmania, un parásito, ¿no? Flagelado, que produce la UTA, la espundia en la selva, UTA en la sierra, espundia en la selva, o la Bartonella basiliforme, que produce la verruga peruana, o fiebre de Carrión,
la Bartonella basiliformes, el pedículus humano que transmite la riqueza por Waseki, ¿no? O la Xenopsila Keopis, que es la pulga, ¿no? Su nombre científico, transmite la peste bubónica, que es causada por la Yersinia pestis. Y como les digo, la chinche, Triatoma infestan, que transmite el Trypanosoma cruzi, la enfermedad de Chagas. ¡Listo! Ven pues ustedes a través de esta exposición, ¿no?, que los animales son realmente importantes. Me quedan 5 minutos, entonces voy a aprovechar esos 5 minutos para compartir con ustedes el ejercicio, darles la clave del ejercicio. ¿Ya? Vamos a llevar esto acá arriba para que no moleste. Y listo. Pregunta número 1. De todas las especies registradas en el mundo, cerca del 80% corresponden al reino animal, de las cuales el 85% son insectos, incluido en el dominio Eucaria. El reino animal está formado por organismos multicelulares. Además, el 95% de estas especies son, este dato se los he dado. ¿Cuál sería la respuesta, estimados alumnos? 5% son vertebrados, 95% son... profe. Claro, carecen de columna vertebral, son invertebrados. Muy bien, muy bien. Pregunta número 2. La pared corporal de una esponja presenta numerosos poros y está formada por 2 capas de células, externa e interna, con una capa de material gelatinoso entre ambas. Considerando que la función de los poros en el cuerpo es permitir el ingreso de agua, podemos afirmar que mientras la capa externa sirve para proteger al animal y fijarlo al sustrato, la capa interna, ¿cuál es su función? La B, profe. Claro, muy bien, campeón. Alimentación. Un grupo de estudiantes a bordo de una embarcación logra capturar una medusa para realizar un estudio anatómico. Al cortar su pared corporal y revisar su cavidad gastrovascular, encuentra 2 pequeños peces adentro. Si tenemos en cuenta la forma de nutrición de los nidarios, podemos afirmar que lo primero que les iba a ocurrir a estos pececitos dentro de la medusa es ¿qué tipo de digestión? Extracelular. Claro, química extracelular. Ahí está, letra B, ¿no? Pregunta número 4. Las medusas son los únicos nidarios nadadores y lo realizan mediante pulsaciones natatorias por contracción del cuerpo. Porque el resto de nidarios, como las hidras, como los corales, son sedentarios, no se mueven. Un científico bucea en el mar para observar el comportamiento de una pequeña especie de medusa, a la que reconoce por su particular forma de realizar estas pulsaciones natatorias. Pero de pronto nota la presencia de un pequeño organismo que pareciera ser una medusa también, y que logra desplazarse, pero no realiza estas contracciones del cuerpo, estas pulsaciones. El científico logra identificar al animal como una especie de cuyo desplazamiento lo realiza mediante, ya no es un nidario, pues, probablemente es un ctenóforo, ¿no es cierto? Ctenóforo, a ver, sí, pues es un ctenóforo, ¿no? ¿Se acuerdan que el ctenóforo se mueve por movimiento de cilios? ¿No? Paletas natatorias. Listo, entonces por eso la respuesta es la letra D. Pregunta número 5. Bueno, acá sí ya me voy a apurar porque son 11:54, nos queda apenas un minutito. Entonces, muchachos, les doy la clave nada más, ¿ya? En la pregunta número 5, como ven ustedes ahí, la respuesta es la letra B, triturado. Pregunta número 6, fecundación interna, letra C. Pregunta número 7, anélidos, letra A. Pregunta número 8, no tengo tiempo de analizar, letra C, cuerpo con presencia de manto. Pregunta número 9, A. La 1 es falso, la 2 verdadero, la 3 verdadero y la 4 falso. Pregunta número 10, D. Se eliminan restos de la digestión.
Pregunta número 11, C. Anfioxos. Cefalocordados. 12. Letra D. Respiran mediante branquias. Pregunta número 13. B. El último grupo corresponde a mamíferos con cloaca. 14. C. La seda y el piojo. Y la última, A. En peligro de extinción. Muy bien. Hemos terminado nuestra clase de hoy. La conclusión es, los animales son un grupo de seres vivos particularmente importantes para nuestra vida. Debemos protegerlos. Y para protegerlos, debemos respetar su casa, su hábitat, no ser egoístas, compartir la vida en paz con ellos. Gracias por la atención y nos estamos viendo el próximo jueves. Cuídense. Eso es todo. Gracias, profe. Cuídese.